Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Va a demostrar de que Dios existe, pero desde la óptica de la razón. Es importante seguir ratificando de que es una persona o fue una persona muy erudita, vivió 49 años, pertenecía a la orden de los dominicos, daba autoridad a la razón, ¿sí? Vamos en este momento a comprender un poco más su filosofía, por qué es importante hablar de Dios y demostrar prácticamente que Dios existe y lo hace desde la filosofía que ya había planteado el gran Aristóteles y que este personaje está cristianizando. Bien, entonces vamos a abordar su filosofía comprendiendo de que Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, nos va a hablar o nos va a mencionar sobre lo que es la teología natural. ¿Qué es la teología natural? ¿Cómo comprende él lo que es la teología natural? Bueno, la teología natural es la ciencia de Dios. Dios, causa de todo, por lo inmenso de su bondad amorosa, sale de su propio interior para colmar todas las cosas. Es decir, el mismo Dios, desde su infinita misericordia, desde su infinita bondad, sale desde su interior para colmar, para saciar, para entregarle al ser humano lo que verdaderamente necesita y requiere para vivir. Entonces, si para acceder a Dios existe una ciencia, ¿sí?, la teología, ¿sí?, que es la ciencia o estudio de Dios, se basa en la revelación, en la manifestación. La teología se basa en la manifestación de Dios, en el estudio de Dios, ¿sí? Entonces, para acceder a Dios, lo podemos hacer desde la teología, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí?, comprender que también es posible desde la teología, pero una teología natural. ¿Y en qué consiste esta teología natural? Esa teología natural es la ciencia que está construida, que está constituida, que está establecida desde el apoyo de la razón, ¿sí? Entonces, la teología natural, que es la ciencia que está apoyada desde la razón, es la ciencia de Dios, es la que va a estudiar a Dios. Por eso hablamos de una teología natural, es decir, el apoyo de la razón que tiene el ser humano para poder comprender o establecer o demostrar de que Dios existe y que se puede estudiar a Dios desde la razón. Esto es algo muy importante porque tanto la teología natural, que es la ciencia que está apoyada desde la razón, va a ser entendida por Santo Tomás como parte de la metafísica, ¿sí? Como parte de la metafísica, es decir, la ciencia de la razón, es decir, la teología natural es comprendida por Santo Tomás desde la metafísica o como parte de la metafísica. Y es importante establecer que la metafísica es la ciencia que estudia algunos de los problemas centrales del pensamiento filosófico. ¿Cuáles? El ser en cuanto tal, lo absoluto, Dios, el mundo, el alma. Pero en este momento estamos hablando de filosofía medieval, luego entonces el tema central aquí es Dios. Por eso Santo Tomás lo relaciona con la metafísica desde una teología natural. Tres aspectos importantes. Causa primera, ¿sí?, Dios, en cuanto conocible por la razón, es decir, en cuanto que es conocido, que es comprendido, en cuanto es entendido, conocible es conocimiento por la razón, ¿sí? Entonces Dios es la causa primera, y cuando decimos que es la causa primera, es el creador de lo que hay en la tierra, en el universo, es decir, el creador de la naturaleza, el creador de los animales, el creador perfecto del ser humano. Causa primera. ¿Sí? Él no necesita de otra cosa para existir. Él mismo es su causa primera, es decir, es desde su poder el creador y se puede crear a sí mismo porque es Dios. La segunda, el objetivo de esta ciencia, es decir, de la teología natural, es averiguar de qué naturaleza es la proposición Dios existe. Ok, se va a encargar la teología natural en demostrar o en establecer la proposición de Dios existe, es decir, se va a encargar de demostrar de que cómo o por qué Dios existe. Y una vez establecido eso de que Dios existe, ¿cómo podemos acceder a su conocimiento? Es decir, ¿cómo el ser humano puede acceder al conocimiento de Dios? Esto es algo muy grande, esto no es clase de religión, esto es clase de filosofía cristiana,
establecida por Santo Tomás, causa primera, y la segunda, ok, se va a dedicar a demostrar de que Dios existe, y una vez se demuestre que Dios existe es cómo el ser humano puede acceder a ese conocimiento. Y la tercera, que una vez establecida su existencia, se plantea el conocimiento de la naturaleza y de las características de su actividad, es decir, lo que haya alrededor del universo, de la naturaleza, se va a plantear ese conocimiento de su existencia y de las características de su actividad. Entonces aquí vemos tres ideas apoyadas desde la metafísica que van a estar establecidas o van a estar direccionadas a lo que es el conocimiento de Dios desde la razón, desde una teología natural. ¿Sí? La teología natural es la apertura, es el apoyo que tiene, ¿cierto? Desde la razón. ¿Sí? La teología es la ciencia que se estudia desde la revelación, es decir, Dios mismo quien se manifiesta, pero la teología natural es decir, aquella que se va a apoyar, ciencia que está apoyada, que está construida desde la razón. Y esta es la teología natural. Por eso podemos decir que Dios es causa de todo, es decir, Dios es el creador de todo lo que hay en el universo, en la tierra, creador de la naturaleza, creador del hombre, en fin. Vamos a darle paso ahora a una explicación bastante interesante y muy puntual a lo que es la existencia de Dios. Vamos a entrar ya en explicar estas 5 vías de la demostración racional de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro de que la existencia de Dios, que Dios existe es el primer nivel o el primer dato de la revelación. ¿Sí? Dios existe, eso hay que tenerlo claro, porque si hablamos de que Dios existe, hablamos de una entidad o de algo que es la revelación desde la teología. ¿Sí? Entonces, no es una afirmación, pero no es una afirmación evidente, ¿sí? Es decir, demostrable. Y eso es prácticamente a lo que quiere llegar Santo Tomás. Entonces, vemos que es muy importante, ¿sí? Tener claro de que los primeros conocimientos humanos comienzan por los sentidos. Ok, Santo Tomás establece, al igual que Aristóteles, que para acceder al conocimiento hay que apoyarnos, o lo primero pasa por los sentidos, ¿sí? Y para esto no es evidente la existencia de Dios. Obvio, usted no puede ver a Dios, usted no puede sentir a Dios, usted no puede olfatear a Dios, palpar a Dios o tocar a Dios. Pues obviamente no es evidente para los sentidos. Luego, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Santo Tomás? Demostrarte que Dios existe, ¿sí? Por lo tanto, si no es una verdad de evidencia, Dios existe, pero no es algo evidente. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Sí? No es evidente inmediata. Necesitamos llevar a cabo una demostración racional. Hay que demostrar de que Dios existe desde la óptica de la racionalidad. ¿Sí? Desde esta existencia que parta de que lo primero o lo que hay que tener conocido es que existen seres creados. ¿Quién es el creador? Eso hay que demostrarlo. Bien, entonces Santo Tomás de Aquino va a hacer la introducción a, o la demostración de las 5 vías tomistas. Es decir, está convencido de que no cabe realmente una demostración de Dios. Entonces Santo Tomás lo que va a hacer es una demostración de estas 5 vías. Pero estas 5 vías es un acercamiento coherente, es un acercamiento razonable, ¿cierto? De que Dios existe, de la afirmación de que Dios existe. Luego entonces Santo Tomás va a afirmar, y a partir de estas dos afirmaciones salen unos argumentos muy válidos. Bueno, lo primero es que el que Dios sea lo primero en la revelación, claro, Dios se manifiesta, es lo primero en la revelación. Y lo primero en el orden del ser, claro, es el creador de todo lo que hay. No quiere decir de que sea lo primero en el orden de los conocimientos humanos. ¿Sí? El ser humano, para conocer a Dios, no tiene que hacerlo de primero, ¿no? No es una regla. Y eso lo estaba diciendo Santo Tomás. El hombre desde su propia libertad es autor o puede tomar la decisión de creer o no creer en primera instancia en Dios. No quiere decir que lo primero que el hombre tenga que conocer sea Dios, no. Segundo, lo más conocido para el ser humano son las cosas que se pueden captar por los sentidos. Sigue hablando del empirismo Santo Tomás, basado en la filosofía de Aristóteles. Luego, entonces, a partir de estos dos argumentos, es que se va a basar, ¿sí? O van a partir los argumentos
de Santo Tomás en cuanto a las 5 vías a la demostración racional de Dios. Pero estas 5 vías no van a afirmar directamente la existencia de Dios, sino que a partir, ¿sí? Sino que a partir de una conclusión de cada una de ellas se va a ver una coherencia o va a coincidir lo que significa el término de Dios. Bien, partiendo de estos argumentos que están dados o esbozados a partir de la filosofía de Santo Tomás, vamos a entrar a analizar uno por uno. Entonces, la primera vía es el movimiento, ¿sí? En algunos libros aparece como el primer motor, ¿sí? El movimiento. Muchos hemos visto quizás estos juegos estas fichas de dominó, quizás armadas largamente, y alguien toca o empuja la primera y de ahí en adelante se va una, la otra tumba la otra y así sucesivamente. El primer motor, o sea, el que origina el motor, el movimiento, pues obviamente es Dios. Bien, entonces esta vía está constituida por la llamada prueba cosmológica deducida de la física y la metafísica de Aristóteles, cuando hablaba Aristóteles del motor, el primer motor inmóvil, ¿sí? Parte del hecho constatable por los sentidos, es decir, que se pueda constatar por los sentidos de que el mundo hay cosas que se mueven y nosotros podemos ver el movimiento de los árboles, nosotros podemos ver el movimiento de los seres humanos, ¿sí? Entonces se constata evidentemente de que hay algo que mueve, ¿sí? De que las cosas se mueven, pero quien ejerce el movimiento, quien le da el movimiento, ¿cierto? Todo se mueve es porque es movido por otro, pues obviamente ese primer movimiento es Dios. No cabe admitir una cadena infinita de cosas que mueven y a la vez ser movidas por otros, ¿sí? Es necesario afirmar o recurrir a un primer motor inmóvil, y ese primer motor inmóvil o ese motor principal es Dios. Dios es la causa del movimiento, del movimiento que existe en la Tierra, de que la Tierra rote, de que los seres humanos se muevan, de que la naturaleza se esté moviendo, de que los animales se estén moviendo. Luego entonces el artífice, el primer motor, el motor principal es Dios. Dios no ha sido movido por nadie, ¿sí? Pero sí origina los movimientos de todos. ¿Okay? Entonces, la primera vía de la demostración racional de Dios es que Dios mueve, no es que Dios lo mueva, sino que Dios es el motor principal, el que mueve a todo. La segunda habla de una causa eficiente, es decir, todo es causado por algo, causa y efecto. Y la causa por sí misma, es decir, la que se origina a sí misma, la que no necesita ser creada por otro, es decir, la causa inicial es Dios. Veamos unos argumentos. Bueno, también es tomada de la física de Aristóteles. Esta vía parte del hecho de que todo existe, aparece como efecto de una causa que lo ha producido y que es distinta de sí mismo. Como no se puede proceder hasta el infinito, se impone la necesidad de una causa eficiente primera, ¿sí? La causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios. Toda causa tiene un efecto, ¿sí? Si usted hace algo, pues obviamente va a tener un efecto. Y ese efecto, ¿cierto?, origina otra causa y así sucesivamente, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Y obviamente es decir que todo es causa de otra cosa. Nada es causa de sí mismo. Lo único que es causa de sí mismo es Dios. Tuvo que haber una primera causa, algo que provocó y que no fue causado por nada. Eso, al no tener causa, es causa de sí mismo y la causa de sí mismo es Dios. Dios es la causa eficiente y cuando decimos de que causa eficiente, pues obviamente que todo es causado por algo. Y es Dios la causa por sí mismo, no es que Dios sea causado por otro. Pues si Dios es causado por otro, luego entonces no sería Dios, sino que sería otro ser superior a Dios y Dios no sería el ser superior. ¿Sí? Entonces la causa principal, la primera causa que origina o que da algo es Dios. ¿Sí? Causa por sí mismo. La tercera vía es la vía de la contingencia de los seres humanos. Estamos hablando si existe o no existe, ¿sí? No existe, pero es creado por Dios. Entremos a analizar un poco. El punto de partida es el análisis de los seres contingentes, como veíamos en una
diapositiva en la videoclase anterior. ¿Qué significa esto? Que la incapacidad propia de los seres humanos para darse a sí mismo, es decir, el ser humano no tiene la suficiente capacidad para darse o en su defecto originarse por sí mismo, ¿sí? Sino que la existencia exige de un ser necesario. Y en Santo Tomás hablábamos de un ser, y el ser es aquel que tiene sus propias capacidades, sus cualidades, ¿sí? Y obviamente un ser que no solo existe, sino que además no puede no existir, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este ser no tiene fuera de sí la causa de su necesidad, sino que es causa de los demás, a lo cual todos llaman Dios. Es decir, todas las causas, todas las cosas, todo lo que hay alrededor del ser humano está o es producto de la superioridad de ese ser, y ese ser es Dios. Las cosas pueden existir o no, pueden vivir o no vivir, pueden estar vivas, pueden estar muertas, ser o no ser, degeneración o corrupción, creación o destrucción, ¿sí? Todo lo que existe en algún momento no existió o dejará de existir porque nada es indispensable, ¿sí? Todos tenemos nuestro ciclo. Algún día tendremos que desaparecer de este mundo, ¿sí? Y obviamente no seremos necesarios. En algún momento nada existió y tuvo que haber algo que existiera gracias a sí mismo. Cuando nada existía, pues algo existió gracias a sí mismo. Y eso, este es un ente necesario por sí mismo, y este ente necesario por sí mismo es Dios. Luego, entonces, la contingencia de los seres humanos, ¿sí? Es prácticamente existir por sí mismo, y que obviamente el único que existe por sí mismo o que existió por sí mismo es Dios, ¿sí? Dios como artífice o creador de sí mismo, ¿sí? En algún momento nada existió y tuvo que haber algo que existiera gracias a sí mismo, y ese ente que existía o que existió gracias, existe gracias a sí mismo, es Dios. No necesita de otra cosa para existir, él mismo existe por sí mismo. La cuarta vía, ¿sí? Es conocida como los grados de perfección. Cuando hablamos de los grados de perfección, hablamos también de la bondad, el ser superior por excelencia, que es bueno, es Dios. Esta prueba se fundamenta en la idea de los diversos grados de perfección que se observan en las criaturas, ¿sí? Nosotros vemos la perfección de los hombres, la obra perfecta de Dios es el ser humano, su capacidad intelectual, sus movimientos, su cuerpo, ¿sí? A partir de ahí podemos deducir la perfección de Dios. El relacionamiento se apoya en el hecho de que la existencia de la perfección desiguales y limitadas exige de que haya un ser en el que estén realizados un grado máximo a esas perfecciones y sea así causa de las mismas, es decir, el ser perfecto, como nosotros observamos la perfección del ser humano, de la naturaleza, del universo, es porque es Dios, ¿sí? Y esta es causa de sí misma, como habíamos hablado anteriormente. A este ser absolutamente perfecto lo llamamos Dios. El único perfecto es Dios, porque ha hecho las cosas perfectas. Pues obviamente el único perfecto en todo es Dios. Todos los objetos son más o menos perfectos. Todas las perfecciones son relativas, es decir, son cambiantes. Algunas se acercan a una totalidad, es decir, a algo absoluto. Solo hay un ente que es perfecto en su totalidad. Las cosas queremos, los seres quieren llegar a ser perfectos, pero el único perfecto y que goza de perfección absoluta es Dios, ¿sí? Hombres perfectos no hay. Pues sí, es la máxima perfección de la creación de Dios, pero no quiere decir que seamos 100 perfectos, 100% perfectos en intelecto, en, en motricidad, no. Hay falencias, pero el único perfecto es Dios. Es el cuarto o la cuarta vía de la demostración racional de Dios, la perfección. Hay cosas hermosas en la naturaleza cuando divisamos algún paisaje. Qué perfección. Pero lo único perfecto es Dios. La quinta vía es el ser inteligente, es decir, el orden cósmico. Cuando decimos o hablamos del ser inteligente, el orden cósmico, Santo Tomás toma como dato la experiencia del orden cósmico. Miren, sigue ratificando Santo Tomás el apoyo o el fundamento de la experiencia, de los sentidos, al conocimiento, al entendimiento.
La aceptación del universo como cosmos o todo lo ordenado era común en el pensamiento griego y era un dato muy evidente. La fuerza de la argumentación arranca de considerar de que este orden de cosmos no ha podido darse a sí mismo y que, que se manifiesta incluso a seres no inteligentes. Existe o exige la existencia de una inteligencia ordenadora suprema, algo superior, alguien que ordena, un ser creador inteligente, ordenador supremamente inteligente. En cuanto que este orden se manifiesta como fin, a todos los seres parece entender. Esta prueba recibe también el nombre de prueba teleológica. Todo el mundo tiene un orden. La dirección que sigue no es aleatoria, es decir, al desorden, sino que la naturaleza es ordenada. Y la perfección de la naturaleza es ordenada. Todo lo que comprende la naturaleza. ¿Sí? El hecho de ver los campos, la siembra de los árboles, de los diferentes cultivos que encontramos, ¿sí? De la procreación de los animales, de los seres humanos, pues obviamente vemos un orden, ¿sí? Un orden, y obviamente ese orden es a partir de un ser que ha creado y que ese ser es inteligente, ha hecho las cosas muy perfectas, ¿sí? Y que obviamente el único perfecto es Dios y que nos ha dado ese orden y esa inteligencia, este ser inteligente, el supremo inteligente que orienta el mundo, es Dios, ¿sí? Es el Dios como artífice de todo lo creado, como artífice de esa inteligencia que posee el ser humano. Bien, vamos a observar en este momento un video que nos va a ayudar a profundizar lo que hemos venido hablando sobre la demostración racional de que Dios verdaderamente existe. Por favor, prestémosle atención a estas 5 vías de la demostración racional de Santo Tomás de Aquino. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino son 5 argumentaciones que explican la existencia de Dios, utilizando el razonamiento lógico. La primera vía es llamada la del primer motor. En ella se explica que en el universo todo se mueve. Cada cosa que se mueve debe necesariamente ser movida por otra cosa. Esta sucesión de movimientos tiene que partir de algo inicial inmóvil, y este sería Dios. La segunda vía habla sobre las causas eficientes. En el universo las cosas son causadas por algo, las que a su vez son causadas por otros eventos, y así sucesivamente. Como ninguna cosa puede ser causada por sí misma, por ende debe haber algo que haya sido la causa inicial de todo. La respuesta es Dios. La tercera vía plantea que las cosas pueden existir o no, que pueden ser creadas o destruidas. Entonces, si hubo un tiempo en el que nada existió, tampoco hoy existiría nada, puesto que lo que no existe solo puede ser creado a partir de algo que ya existe. Esa existencia es Dios. La cuarta vía habla de los grados de perfección de las cosas. Por ejemplo, la bondad. Algo puede ser bueno, muy bueno, excelente, y así sucesivamente hasta llegar a la máxima expresión, de la cual las demás se comparan y participan. Ese grado máximo es Dios. La vía del ser inteligente explica que las cosas que no poseen conocimiento existen para alcanzar el objetivo de su existencia, de donde se deduce que no lo hacen por azar, sino intencionadamente. Entonces, las cosas sin conocimiento deben estar dirigidas por alguien que sí lo tiene, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente que dirige todas las cosas, al que llamamos Dios. Hay alguien inteligente y el que dirige las cosas en las 5 vías de la demostración racional de Dios. ¿Cuáles son esas 5 vías? Bueno, la primera hablamos de un motor inmóvil, ¿sí? En movimiento. La segunda, la causa eficiente. La tercera son seres contingentes. La cuarta son los grados de perfección. Y la quinta es un orden cósmico, o en su efecto también podríamos llamarle como el ser inteligente. A partir de esas 5 vías, Santo Tomás demuestra de que Dios verdaderamente existe, es el máximo creador, no necesita de otra cosa para existir, es una causa incausada, es decir, él no necesita de algo para originar movimiento, sino que él mismo es el que origina el movimiento. Bien, espero que hayamos comprendido un poco más la filosofía de Santo Tomás. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chao, chao.